empecé a meditar en esto para poder compartir con ustedes. Y yo digo, ¿por qué esto nos pasa a nosotros nomás? Y obviamente que esto no es nada nuevo. Si vamos a Números, les pido que me acompañen en el capítulo 21, vamos a ver cómo ya al pueblo de Dios le pasó justamente esto. Un pasaje que hemos leído en otras oportunidades y hemos sacado algunas otras enseñanzas. Una situación también muy conocida, pero dice en el verso 4 del capítulo 21 de Números: después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y ¿qué cosa? Se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Fíjense cómo se desanimaron, el pueblo se desanimó y empezó a hablar mal. Lo que normalmente pasa cuando nos desanimamos es justamente que viene esto que es tan feo, esto que hace tanto mal, que es empezar a hablar mal. Y en este caso, el pueblo de Israel fue contra el mismo Dios y contra Moisés. Y fíjense que dijeron tantas barbaridades, no se daban cuenta. No se pudieron dar cuenta de todo lo que ya Dios había hecho. Y estaban tan desmotivados que empezaron a calumniar y a hablar mal y demás. Y por eso después les pasó lo que pasó. ¿Qué hizo Dios? Mandó serpientes por todo el pueblo para que le anduvieran picando ahí. Y después lo que Dios le dijo a Moisés que hiciera y bueno, todo lo que pasó. No voy a ir a esos detalles para no demorarme. Pero el desánimo trae quejas. El desánimo nos hace hablar mal. Por eso yo digo, si venía tan bien, no puedo permitir desanimarme en un par de días. Tengo que ir con todo lo que he aprendido a la palabra de Dios para seguir conociendo a este Dios y tratar de que ese fuego siga ardiendo. ¿Para qué? Para no desanimarme, para no empezar a dudar, para no empezar a hablar mal, como ya le ha pasado, o como le pasó al pueblo de Israel. Y nosotros leemos una historia, ¿y qué hacemos con esa historia del pueblo de Israel? Y nos identificamos, porque somos muchas veces muy parecidos, muy parecidos. El desánimo entonces trae la queja. Miren, vamos a el Salmo 78. Después, si quieren, ustedes léanlo completo en la casa, pero vamos a ir al verso 7. A fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Y dice el 8, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. El pueblo de Israel fue obstinado, fue rebelde. El pueblo era fluctuante, titubeaba, vacilaba, todos son sinónimos. Estaban tan desanimados que se habían olvidado justamente de todas las obras que Dios había hecho con ellos. Y si hay algo que trae el desánimo,
aparte de que hablamos y nos quejamos, es justamente esto. Somos muy propensos a olvidarnos de la obra que Dios viene haciendo con nosotros. Y ya que nos falta algo que nosotros pensamos que Dios me lo tendría que haber dado y no me lo ha dado, o Dios lo tendría que haber acomodado y no lo ha acomodado, ya empezamos a quejarnos y ya empezamos a dudar de Dios, y como dice acá, nos olvidamos de todo lo que Él ha hecho antes con nosotros. Y nos olvidamos que muchas veces Dios usa todas las situaciones para nuestro, aún las malas, aún las malas, Dios las usa para que nosotros podamos entender que Él quiere algo para nosotros. Entonces esto es lo que hacía el pueblo de Dios en aquel entonces. Entonces el desánimo que trae por consecuencia la queja, y dice un escritor, trae consigo berrinches, nos ponemos berrinchudos, decimos, Dios no me da, Dios no me acomoda, así como hacen los niños cuando van al súper con sus padres, hacen bochinches y después, como le pasó al pueblo, llega la calumnia. Dice aquí que no quisieron obedecer la ley de Dios. Fíjense en el verso 10 de este salmo, dice, ven que se me voló acá, 78:10. Dice, no guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley. Qué importante es que nosotros, cuando llega el mensaje del Señor, sea quien sea el que nos está hablando, nosotros busquemos guardar su palabra. Y ese buscar guardar su palabra es ni más ni menos que buscar la ocasión propicia para que nosotros podamos practicar lo que hemos aprendido y seguir indagando y diciéndole, Señor, vos me hablaste, me mostraste esto, estoy viendo que acá estoy fallando, estoy viendo que acá tengo que corregir, y ponernos a meditar en eso y buscar justamente corregir con la ayuda del Señor, pidiendo su sabiduría. ¿Para qué? Para justamente no caer en esto, como les pasó al pueblo, en que no quisieron obedecer la ley de Dios. Nosotros sabemos, por lo que nos dice su palabra, que cuando Dios es un Dios bueno y cuando nosotros somos obedientes, ¿Él qué hace? Recompensa la obediencia. ¿Sí? Ahora, si nosotros tenemos este concepto, Dios no puede bendecir a los quienes, a los desobedientes. ¿Sí? Y cuando hablamos de bendición, no hablamos de cosas materiales. ¿Cómo entonces podemos recibir las bondades de Dios si no acatamos su palabra, no buscamos seguir meditando en su palabra, no buscamos el consejo permanente, sino que nos ponemos justamente a dudar y caemos como cayó el pueblo de Israel y negaron el seguir la ley, como dice otra versión, y no cumplieron el pacto de Dios. Dice en Lucas 11:13, ¿se acuerdan? Que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas, ¿cuánto más Dios, que es bueno? Él no puede ser malo. Entonces, cuando nosotros somos obedientes a su palabra, Él, porque es bueno y Él no puede negarse a sí mismo, Él va a darnos, Él va a bendecirnos, Él va a justamente obrar para que nosotros podamos recibir su bondad. ¿Cuándo? Cuando somos obedientes. Y cuando somos obedientes y vamos a la palabra de Dios, nosotros podemos estar permanentemente refrescando sus milagros o su obra en nosotros. Porque yo me puedo quejar de mi trabajo, pero nunca me
puedo olvidar de todo lo que me permite Dios por mi trabajo. Porque tendrá todo lo suyo, mi trabajo, pero mi familia vive de eso y el Señor me ayuda cada día y Él renueva mis fuerzas y todo. No puedo olvidarme de la obra que hace el Señor en medio. ¿Y Él qué quiere entonces? Y Él quiere justamente recompensarnos cuando nosotros somos obedientes. Y fíjense lo que dice el 11, dice, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Y esto me hace ver lo rápido que somos para olvidarnos. En una situación cualquiera, por ahí se nos olvidan las maravillas que Dios ha hecho con nosotros y el amor con el cual nos ha venido sosteniendo siempre. Porque a veces no entendemos que aún en lo que para nosotros parece malo, Él está obrando para nuestro bien, sino que nosotros no tenemos la capacidad de verlo. Pero cuando vamos a la palabra de Dios y lo podemos discernir espiritualmente, el Señor nos hace ver las cosas diferentes. Y aún en esas situaciones nosotros le podemos dar gracias al Señor por esos milagros, por esas maravillas. Fíjense lo que había sido el pueblo. El pueblo había cruzado por medio del mar y dice que el lugar estaba seco por donde ellos estaban cruzando. Y no alcanzaron a cruzar, ya se empezaron a quejar. Y así somos. Lo señalamos ahora nosotros, el pueblo de Israel, porque nos han dejado todo lo que nosotros leemos, pero así somos. Hoy es miércoles y ya por ahí ni nos acordamos de los consejos que recibimos para que vayamos e indaguemos y nos acerquemos siempre, en todo momento, a la palabra de Dios. Entonces, no podemos olvidarnos, no podemos caer en el desgano, porque si no nos vamos a entrar a quejar. Y ya vamos a ver que que el otro, y que aquello, y que estos, y vamos a empezar a señalar cosas que no van a mostrar otra cosa que nuestras necias actitudes. Bien, entonces, Dios no pasa por alto nuestro trabajo. Vamos ahora sí al pasaje más, o al texto más importante de esta noche, Hebreos 6:10. Pensando justamente en todo lo que pudimos vivir este fin de semana, en todo lo que hemos podido hacer, y pensando que después vinimos a seguir la semana y siguió toda nuestra situación, nuestros problemas, nuestra carga, nuestra cruz. Y esto no nos permite que nos desanimemos. Dice 6:10, o empezamos desde el 9, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Fíjense a dónde nos hacen mirar. No las cosas de este mundo, sino mirar para arriba. Dice, aunque hablamos así, referido a lo que viene hablando en los versículos anteriores. Pero dice el 10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Todo lo que hacemos para Dios, Él lo tiene registrado, y lo que hacemos todos. Dios no es injusto, Dios no se olvida de ningún acto de bondad. ¿Y por qué yo llegué a este texto? Obviamente que meditando en esto, pensando, fue justamente en lo que me decía este hermano. Qué bueno, qué bien que se ve que están todos trabajando y me decían los chicos,
algunos con la música, otros con los niños, y había otras hermanas en la cocina, y nosotros involucrados acá, y pensaba en esto. Qué bueno que Dios no se olvida de lo que nosotros hemos hecho, que Dios lo tiene en cuenta y que Él no es injusto y que en su momento, si nosotros somos obedientes a su palabra, el Señor va a bendecirnos. Y otra vez lo aclaro, no tiene que ver con lo material, ¿eh? Por eso habla ahí de que pertenecen a la salvación. Cuando nosotros podemos ver esto, esta característica, nos tiene que animar. Es decir, yo todo lo que hago, Dios lo sabe, Dios lo conoce, Dios lo anota. Y eso me tiene que animar a seguir persistiendo, porque dice ahí, no tenemos que aflojar, tenemos que seguir hasta el fin. Y esto tiene que animar también a otros. ¿Se acuerdan? A ver, si yo les pregunto, en la Biblia, ¿cuál es puedo decirlo, cuál es el mínimo servicio que alguien puede hacer por otro que a Dios no se le pasa nunca? Les di una pista. Dice el Señor Jesús, cuando ustedes le den un vaso de agua a uno de estos, Dios lo mira. Lo mínimo, Dios lo tiene en cuenta. ¿Cuánto más cuando podemos ser de utilidad, cuando podemos servir de diferentes maneras? Y Dios lo tiene en cuenta. Y podemos saber por lo que nos dice ahí Mateo 10:42, es el versículo, y quien dice, de un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, por tratarse de uno de mis discípulos, les aseguro que no perderá su recompensa. Un vasito de agua no va a perder su recompensa. Nada delante del Señor va a perder su recompensa. Y qué bueno que esto nos motive a seguir trabajando, a seguir haciendo, a seguir dando más. Y dice ahí el texto que leímos, en el 10 dice, Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor. Trabajo de amor. Eso es lo más importante. Que todo lo que hagamos sea motivado por el amor para bendecirnos y para bendecir a otros. Y fíjense ustedes, si esto no se notó, yo les estoy contando de un hermano que me lo dijo a mí, pero fíjense y relaciónenlo, si no fue esto lo que dijo nuestro hermano en el último mensaje, como en su despedida. ¿Por qué? Porque esto se ve, porque esto no lo podemos fingir. Y qué bueno es justamente que esto se esté notando entre nosotros. Entonces esto nos anima. Entonces esto nos hace ir por más. Entonces no podemos caer en la duda ni siquiera de olvidarnos de lo que Dios ya ha permitido y las maravillas que Él nos ha dado. Qué importante que somos para Dios. Todo nuestro servicio para Él significa mucho. Aunque muchas veces nosotros hacemos algo y ni siquiera sabemos o ni siquiera entendemos hasta dónde puede llegar eso. Pero para Dios hasta un vasito de agua cuenta. Dios justamente no se olvida. Dios es justo. Dios paga con bendición en cuanto a la salvación lo que nosotros hacemos. Dice Deuteronomio 4:31, porque el Señor su Dios es un Dios compasivo
que no los abandonará ni los destruirá. Tampoco se olvidará del pacto que mediante juramento hizo con los antepasados. Dios nos ama como una madre ama a su hijo. Y Él no se olvida. Él tiene en cuenta. Él nos cuida. Él nos ama. No puede nadie caer en el desánimo y después equivocarse cuando entendemos esto y esto nos acerca a Dios. Y nos acercamos a su palabra y la meditamos y quiero más como cantamos recién. Que me salga yo y que entre el Señor. Que me quebrante para poder justamente sacar mi orgullo y darle lugar para que Él pueda seguir obrando en nosotros. Dios tiene en cuenta todo. Y fue un fin de semana lleno de... Pero como yo le decía, seguimos cargando con nuestra cruz. Y yo sé que también hubo lágrimas. Y Dios conoce nuestras lágrimas. Él las ha visto. Y dice el Salmo 56, 8. Y quiero leerles otra versión que encontré. Dice, Dios habla hoy, tú llevas la cuenta de mis huidas, tú recoges cada una de mis lágrimas. ¿Acaso no la tienes anotadas en tu libro? ¿Qué Dios que tenemos? ¿Cómo nos vamos a desanimar? El que se desanima es justamente porque no le está dando lugar a este Dios que conoce toda nuestra situación. Que el Señor lleva en cuenta, tiene en cuenta cada lágrima y el motivo de cada lágrima. Qué bueno, hermanos, que podamos seguir adelante pensando en esto, en que el amor de Dios por nosotros y el querer conocerle aún más nos anime cada día, para que cuando afrontemos decepciones, a veces rechazos, dificultades, encontronazos, a veces entre hermanos o familias, siempre nos acerque al Señor y esto no nos desanime. Ahora bien, este texto también me habla de Hebreos del privilegio que tenemos de servir. Si bien es cierto, nos hace ver que Dios no se le va a escapar nada de lo que hemos hecho, ni de lo que ponemos, mucho menos, pero también nos muestra el privilegio que nosotros tenemos de servir. Y todos hemos podido en algún momento hacer algo para nuestro Señor. Una vez, una frase que por ahí se dice, creo que Robert también en algún mensaje la dijo, la usó, dice, el que no vive para servir, no sirve para, y nosotros como hijos de Dios tenemos justamente que entender que si no servimos somos inútiles. No podemos nosotros, hermanos queridos, decir por algo que yo estoy pensando, decir no lo quiero hacer, porque siempre podemos ser útil para alguien, podemos bendecir a alguien. Miren, les cuento una intimidad. Hubo un matrimonio que me dijo, yo voy a ir el sábado, o vamos a ir el sábado y vamos a ir el domingo. El lunes no. Pero si el lunes va a estar, no, el lunes no. No, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? El lunes los volví a llamar y allá llegaron. La pasaron re bien. A la vuelta trajeron a otro matrimonio. Y cuando se iban yendo, le dije, ¿viste que te dije? Mirá quién los llevaba a ellos si ustedes no venían. Porque nosotros tenemos que estar predispuestos
porque el Señor va a mover las piezas de tal manera que nosotros podamos ser de bendición. Tenemos que venir con esta actitud. Tenemos que estar siempre con esta actitud. Y todo lo que hacemos tiene que tener esta actitud de amor, porque después va a ser probada, porque el Señor va a probar en el fuego lo que hicimos. Y si fuimos movidos por el amor para servir a otros, no se va a quemar. Ahora, si fue para ser, bueno, eso va a ser heno, hojarasca y demás. Y eso en todo lo que hacemos, en todo. Y en cada situación, en cada oportunidad que tenemos para servir al Señor. Los músicos en la música, el que hace la apertura, el que tiene el mensaje, el que está allá atrás, el que vino a limpiar, el que se quedó a limpiar después, el que se quedó a acomodar después. Saben que para muchos a las 7:30 de la tarde la conferencia de matrimonio ya había terminado. Para otros no. Otros vinieron y acomodaron todo acá, dejaron todo como estaba. Otros siguieron con las visitas que habían. Otros llevaron a gente para el centro y así. Entonces, pero eso motivado ¿por qué? Por el amor, a bendecir, a saber que podemos ser de utilidad y justamente saber que el Señor no es injusto y nunca se va a olvidar de esas obras que hacemos por amor. Lo lindo de esto es que no es para que alguien lo diga porque lo vio, sino que dice ahí, en otra versión, para su gloria. Y para esto servimos. Para esto nos servimos, para su gloria. No para que nos aplaudamos, no, que está bien, no para que se vea que está bien, lo hacemos para su gloria. Si lo que hacemos está dando gloria, se va a ver, se va a poder aplaudir y otros lo van a decir. Hay un texto que me gusta mucho, que lo tengo anotado aquí. A ver cuál era, porque tengo dos. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 4:8. Y ahora me espera el premio, dice, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, fíjense, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. El premio no es solamente para mí. El premio es para todos los que están esperando su venida. Qué bueno es pensar justamente en esto. Y hay otro texto también en Apocalipsis, y este ya es el último, 14:13. Y oí una voz desde el cielo que me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Miren, cuando nosotros sembremos algo, nunca vamos a saber hasta dónde va a seguir lo que hemos sembrado. Porque aunque nosotros ya descansemos en el Señor, otros van a ver. Tal vez hijos, tal vez hermanos, otros al que les hemos enseñado. Yo me acuerdo, o no se acuerdan, siempre lo nombramos a don Daniel. Y su legado sigue hasta ahora, aunque él no está, y nos acordamos de lo que él hacía, de cómo lo hacía y de cómo nos enseñaba. Y bueno, lo mismo puede pasar con nosotros, aunque ya no estemos, porque hemos servido de corazón y lo hemos hecho con amor, y aunque en algún momento ya no estemos, nuestra obra va a seguir. Que el Señor nos ayude para que no nos gane el desánimo, para pensar en que Dios es justamente un Dios justo, que Él no es
un Dios injusto, y que justamente nos podamos decidir a servirle más y más. Puede que haya entre nosotros alguien aquí que todavía está como dudando en si sirvo, si esto está bien, si dejo mis cosas, si dejo lo que tenía para hacer, tal vez un trabajo, tal vez estar frente a los textos que hemos visto que nos hablan de este Dios. Se cae cualquier argumento de no querer servirle a este Dios. Porque este Dios es justamente en el que nosotros hemos confiado. Y Él va a bendecirnos, y Él va a ayudarnos, y Él va a seguir sosteniéndonos. Miren, yo sé que es muy lindo que llegue el domingo, sentarnos cómodamente aquí, disfrutar de la alabanza, de cómo han tocado los chicos, oír un buen mensaje del hermano que habló, una linda mañana, y hasta luego, nos vemos. Pero es mucho mejor y más gratificante, sabiendo que el Señor no se escapa nada, de venir así los domingos y poner en funcionamiento nuestros dones, para que les sirvan a otros, para poner en marcha nuestros talentos, poner la vitalidad que Dios nos ha dado para que a otros les sirvan. La Belén me reta todo el domingo y me dice: quédate un rato quieto, me dice. Porque yo voy y vengo, el marito chivo, no lo controlo casi. Después, cuando ella me reta, como que me doy cuenta. Pero ese no quedarse quieto no lo hago sino porque le sirve, porque sirve. Y esto que he dicho hoy, lo ven mis hijos, lo ven los demás, lo ven nuestros niños, y esto es lo que va a perdurar. De esa manera, actuando de esa manera, siendo un cuerpo, siendo una iglesia local, el Señor nos va a ir fortaleciendo, vamos a ir copiando, vamos a ir imitando esta buena conducta, y justamente vamos a poder hacer que nos podamos bendecir los unos a los otros.